Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Norman Vincent. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a todas nuestras redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 8 del taller de redacción jurídica en materia civil, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho civil. Estamos hablando del doctor Alfredo León Hernández, quien nos va a acompañar con el tema redacción de contestación de una demanda. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es abogado, asesor inmobiliario, con amplia experiencia en derecho civil, notarial y registral. Asimismo, es especialista en derecho procesal y técnicas de litigación oral por la Corte Superior de Justicia de Lima. Es ponente invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima y diversas universidades a nivel nacional. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar las 4 reglas para el desarrollo de la clase. La primera es que todos los participantes deberán de guardar un estricto respeto hacia sus compañeros. La segunda es que se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. La tercera es activar la opción de levantar la mano para pedir la palabra en el momento que se les indique y desactivarla luego de participar. Y por último, es que las preguntas que se van a formular en clase deben tener relación con el tema que se ha desarrollado en clase. Muy bien, dejando todo ello recalcado, estimado doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio con su ponencia. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación y desde luego por la invitación que nuevamente se me confiere a esta importante comunidad jurídica, la Asociación Jurídica Derecho en Línea, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Participar, me reitero, de manera continua para en esta oportunidad tratar del tema de redacción de una contestación de demanda. Desde luego implica un tema muy importante que implica conocer el derecho procesal, de manera puntual el proceso judicial. Vamos a ver unas diapositivas y posteriormente el modelo de una contestación de demanda para poder ubicarnos a los puntos que son materia de esta noche, en cuanto al título de contestación propiamente de una demanda judicial. Vamos a proyectar la diapositiva respectiva para que sea de visualización de todos ustedes, ¿no es cierto? Si me permite el permiso para compartirla, se visualiza Sí, la doctor, diapositiva. sí se visualiza. Excelente, muchas gracias. Vamos a, en todo caso, tocar el tema inicial referido a la contestación de demanda, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre la redacción de contestación de demanda que, como lo tengo dicho, ya estamos hablando de la introducción a un proceso judicial que revierte determinadas características. Características importantes porque nosotros vamos a dar respuesta a una acción judicial, entiéndase, al acto jurídico de demanda. Entonces, para conocer un poco este tema, vamos a afirmar que la contestación de demanda no quiere decir otra cosa que el demandado ejerce plenamente su derecho de defensa ante el derecho de acción ejercitado por el demandante. Las condiciones principales que he podido rescatar para poder resumir este tema amplio y en cierta manera complejo son las siguientes. El demandado debe luego de estar debidamente notificado. El juzgado debe proveer el escrito de demanda con sus anexos, conjuntamente con la resolución judicial que la admite a trámite. La contestación de demanda se debe presentar por escrito. En este punto es muy importante resaltar que, por un lado, tenemos a justiciable, es decir, a toda persona que invocando su derecho de acción
acude al órgano jurisdiccional con la finalidad de solicitar tutela jurisdiccional efectiva. Una vez que la demanda cumple determinados presupuestos y condiciones, entiéndase, presupuestos procesales y condiciones de la acción, esta será admitida por el órgano jurisdiccional. Es decir, la demanda se admite a trámite y el primer paso muy importante que implica el derecho de contradicción, se activa la defensa de toda persona. Este es un tema constitucional y un tema procesal regulado tanto en la Constitución Política como en el Código Procesal Civil. El derecho de contradicción, es decir, yo tengo el derecho de aceptar o refutar los argumentos por los cuales se me está emplazando a cumplir una determinada obligación, por ejemplo. Es por eso que hemos señalado que el demandado ejerce plenamente su derecho de defensa ante el derecho de acción ejercitado por el demandante. Demandante, derecho de acción. Demandado, derecho de contradicción. La primera condición es que el demandante debe estar debidamente notificado. Esto es muy importante. Antes de hablar propiamente de una contestación de demanda, el demandado debe estar debidamente notificado, puesto que este no cumplimiento acarrearía un vicio, y todo vicio siempre trae como consecuencia una nulidad. El juzgado debe proveer el escrito de demanda con sus anexos, conjuntamente con la resolución judicial que la admite a trámite. Claro, cuando el demandado es notificado con la demanda, se le va a notificar en su domicilio real. Domicilio real que muchas veces está a cargo de la obligación del demandante. Debe por lo menos conocer, dar esa información al juzgado para que se le sea notificada la demanda. En última instancia, si se desconoce el paradero del demandado, se puede adjuntar la ficha de inscripción RENIEC donde se consigna el domicilio real de esta persona. Y en última instancia, si este domicilio fuera incierto, se procederá a la formalidad establecida en el Código Procesal Civil sobre la notificación por edicto. Cuando hacemos referencia a que el juzgado debe proveer el escrito de demanda con sus anexos, conjuntamente con la resolución judicial que la admite, es porque el demandado, ¿qué va a recibir en su domicilio real? Va a recibir un escrito que contiene la resolución que admite a trámite una demanda. No necesariamente es la resolución número 1, puede ser la resolución número 2, porque, por ejemplo, la demanda pudo haber sido declarada inicialmente inadmisible y el demandante tuvo que haber subsanado algunas deficiencias o haber completado unos requisitos de la demanda. Pero el demandado va a recibir de manera física, por escrito, la demanda con los anexos que adjunte el demandante y la resolución judicial que admite a trámite la demanda. En consecuencia, la contestación de demanda se debe presentar por escrito. Una vez recibida la demanda, tenemos un plazo para contestar esa demanda, lo vamos a ver posteriormente, debemos de seguir la misma formalidad, presentarlo por escrito. Y entiéndase presentarlo por escrito a través de una redacción que como abogados realizamos, que puede ser ingresada de manera física ante una mesa de partes presencial o, como se suele haciendo estos últimos años, de manera virtual a través de la mesa de partes electrónica. La contestación de demanda va a tener la misma formalidad que la interposición de la demanda. Tenemos que entrar a conocer lo que señala la norma para hablar de redacción de una contestación de demanda. Así citamos el artículo 442 del Código Procesal Civil, que señala de manera puntual los requisitos y el contenido de la contestación a la demanda. Nos señala la norma que se debe observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponde. Hemos puntualizado algunos datos que les va a servir al momento de redactar una contestación de demanda. ¿A qué hace referencia la ley
el artículo 442, cuando nos dice que el demandado, con su contestación de demanda, tiene que observar los requisitos previstos para la demanda a los siguientes puntos. Tomen atención. La designación del juzgado ante el cual se ventila el proceso. Por supuesto, mientras que el demandante desconoce a qué juzgado va a caer, porque en la actualidad hay más de un juzgado de paz letrado en Lima, hay más de un juzgado especializado en lo civil en cada provincia, en cada departamento, no tenemos, cuando ingresamos una demanda judicial, la certeza a qué número de juzgado va a caer nuestra demanda. Pero cuando el demandado recibe la demanda con la resolución que la admite, ya se encuentra definido ante qué juzgado se va a ventilar el proceso judicial. Y es obligación del demandado consignar a qué juzgado o a qué número de juzgado y ante qué especialidad del juzgado va dirigida su contestación. Tercer juzgado de paz letrado de Podolín y Magdalena, segundo juzgado especializado en lo civil de Lima, se tiene que colocar el juzgado competente que ya lo puede deducir el demandado a través de la resolución judicial que se le es notificada. De igual manera va a tener que indicar el número del expediente y el secretario asignado al proceso. Un juzgado puede tener más de un secretario judicial. Siempre en la resolución judicial se señala quién es el secretario a cargo. Tercer punto, desde luego la identificación del demandado. Nombre, datos de identidad, domicilio real, domicilio procesal, casilla electrónica del demandado o de su apoderado. Esto es muy importante resaltarlo porque si se trata de una empresa, por ejemplo, de una persona jurídica, va a ser representado por un apoderado. Y en el siguiente punto se menciona lo siguiente. Se deberá adjuntar copia legible del documento de identidad del demandado y en su caso el documento que contiene el poder de representación cuando se actúe por apoderado. La persona jurídica presentará desde luego la vigencia de poder de representante y en otros casos, cuando por ejemplo la persona ha viajado al exterior, al extranjero y ha otorgado un poder acá en el Perú para que una persona lo represente judicialmente, será ese apoderado quien se apersonará al proceso para representar a la persona que se encuentra ausente en el territorio nacional. Desde luego, también se requerirá la firma del demandado o de su apoderado y la de su abogado. En el Perú la defensa es cautiva. Eso quiere decir de que necesariamente deberá estar autorizado por abogado, salvo para el demandante en algunas excepciones, como por ejemplo en reconocimiento de paternidad o en temas de alimentos. Pero para el demandado, sí la defensa exigible es cautiva. Por eso se debe indicar el nombre y el número de colegiatura del abogado patrocinante del demandado. Esto lo señala el artículo 442 del Código Procesal Civil. Estos puntos que les he mencionado son los más resaltantes respecto a este primer punto de observar los requisitos previstos para la demanda. Pero el artículo 442 también nos habla de siguientes datos que deben de ir en una contestación. Y los menciona de manera ordenada. Señala que el demandado deberá pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Y agrega el artículo lo siguiente: el silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. Desde luego, cuando el demandante presenta su demanda, enumera fundamentos de hecho, ¿no es cierto? Nombra acontecimientos, nombra hechos que se suscitaron. El demandado en su contestación de demanda está obligado a responder, obviamente a afirmar o a negar cada uno de esos puntos.
¿Por qué? Porque si se queda en silencio, o sea, si no responde uno de los puntos con una afirmación o una negación, va a ser apreciado por el juez como reconocimiento de verdad de los hechos. De igual manera, la respuesta evasiva. Si un punto de la demanda habla de un determinado tema y el demandado en su contestación, absolviendo ese punto, habla de otra cosa, se considerará como respuesta evasiva. Eso también el juez podrá apreciarlo como reconocimiento de verdad de los hechos alegados por el demandante. Y desde luego la negativa genérica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si uno de los puntos de la demanda, el demandado contesta un punto, no es cierto o es falso, punto, nada más, eso se llama negativa genérica. Tiene que ampliar su respuesta el demandado en cada punto. Atención con estos tres puntos porque es lo que la norma exige en la contestación de demanda. Otro punto importante que obliga a la norma procesal es reconocer o negar la autenticidad de los documentos. El demandante, desde luego, al ofrecer documentos como medios probatorios en su demanda, el demandado deberá indicar si reconoce tales documentos o niega su autenticidad. La norma procesal obliga al demandado que no solo se pronuncie respecto de los fundamentos de hecho que se encuentran contemplados en la demanda, sino también respecto de los medios probatorios que introduce al proceso el demandante. Y el demandado deberá reconocer o negar la autenticidad de los documentos. Por lo general, los documentos que se reconoce son los documentos públicos, partidas emitidas por el RENIE, partidas electrónicas emitidas por los registros públicos, por ejemplo, son documentos que difícilmente pueden ser adulterados. Como son documentos públicos, es muy complicado, por ejemplo, interponer una tacha hacia esos documentos, porque ya hay un filtro previo para verificar su autenticidad. Pero sí, en otros documentos, en otros casos, el demandado puede tranquilamente negar la autenticidad de los documentos que ofrece el demandante. Por ejemplo, correos electrónicos adulterados, fotografías adulteradas, contratos adulterados o que adulteran la firma del demandado. El demandado está obligado, cada prueba que ofrece el demandante en su demanda, a reconocer o a negar cada documento. El tercer punto señala algo distinto, pero a la vez que es muy similar al punto anterior. Aceptar o negar la recepción de documentos. Por ejemplo, si una carta notarial fue diligenciada correctamente. Esto es distinto al punto anterior. Se me atribuye que yo recibí el documento que me cursó el demandante. ¿Es cierto o es falso? Nosotros tenemos que expresarlo. De repente una carta notarial fue mal dirigida a mi domicilio. Yo vivo en el lote 17, en la manzana K, y me notificaron, o la carta notarial fue cursada al lote 18, a la manzana J. Nunca me llegó el documento, no lo recibí. Entonces, el demandado está en la obligación de aceptar o negar la recepción de documentos. O, por ejemplo, una invitación para conciliar. Si yo no asistí a la audiencia de conciliación, fue porque nunca recibí esa invitación para conciliar. Eso el demandado, en su contestación de demanda, está obligado a afirmar o a negar que recibió los documentos que le hubiese cursado la parte demandante. Otro punto importante que nos señala la norma procesal es lo siguiente: exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara, ofreciendo sus medios probatorios. El demandado, luego de haber cumplido con dar respuesta a cada uno de los hechos y pruebas del demandante, procederá a exponer en su contestación de demanda los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales considera que la demanda debería ser declarada infundada o eventualmente improcedente.
ofreciendo los medios probatorios correspondientes. Esto no quiere decir otra cosa, estimados amigos, que una vez que el demandado ha cumplido con algunas exigencias de los requisitos de la demanda para la formalidad de la contestación, cuando el demandado ha cumplido con pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de la demanda, cuando el demandado ha cumplido a reconocer o negar o aceptar la recepción de determinados documentos, una vez que ha cumplido con toda esa obligación, recién puede plantearle al juez, en el mismo escrito de contestación de demanda, su estrategia legal. Es decir, su fundamentación de hecho y la fundamentación de derecho, así como adjuntar toda la carga probatoria, señalar la finalidad de cada medio probatorio para que la demanda sea declarada infundada o excepcionalmente improcedente. El demandado, a través de su contestación de demanda, lo que va a buscar es que la demanda no prospere. Es por ello que podrá el juez declararla infundada o excepcionalmente improcedente. ¿Cuál es la diferencia entre declarar una sentencia, o mejor dicho, cuál es la diferencia entre una sentencia declara infundada o improcedente una demanda? Recordemos las clases iniciales de Derecho Procesal Civil, cuando el juez se pronuncia sobre el fondo de la controversia, cuando ya pasa el saneamiento procesal, cuando pasa la audiencia de pruebas, se pronuncia sobre el fondo de la controversia, valora los medios probatorios, define los puntos controvertidos y el juez declara fundada o infundada la demanda. Le da la razón al demandante o en su defecto al demandado. Pero si la declara improcedente, es porque el demandante no cumplió con algún presupuesto procesal o una condición de la acción. Interés para obrar, legitimidad para obrar, voluntad de la ley, competencia, entre otros. Esta situación de la improcedencia de la demanda puede no necesariamente advertirse en la admisión de la misma, sino en la etapa de saneamiento del proceso, o excepcionalmente señala el Código Procesal Civil en la sentencia. En cualquiera de estos estadios, el juez puede declarar la improcedencia de la demanda por falta de un presupuesto procesal o de una condición de la acción. En cuanto a los plazos, es muy importante conocerlos porque los plazos para contestar una demanda son perentorios. Así tenemos que los plazos variarán de acuerdo a cada vía procedimental. Por ejemplo, en el proceso de conocimiento, que es el proceso, que es la vía procedimental más larga, el demandado tiene hasta 30 días de plazo para contestar la demanda, mientras que en el proceso abreviado tendrá 10 días y para el proceso sumarísimo hasta 5 días. Así también, en caso de la contestación de demanda fuera declarada inadmisible, el demandado tendrá el siguiente plazo de subsanación. Para proceso de conocimiento, hasta 10 días. Para el proceso abreviado, de igual manera, hasta 10 días. Y para el proceso sumarísimo, hasta 3 días. Proceso de conocimiento, por ejemplo, un divorcio por causal. Proceso abreviado, por ejemplo, una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, o de título supletorio, o de retracto. Un proceso sumarísimo, por ejemplo, una demanda de alimentos. Esos son los plazos establecidos en nuestro Código Procesal Civil. Vamos a continuación a conocer cómo sería un modelo de redacción de contestación de demanda en la cual se van a aplicar estos puntos importantes que hemos expuesto a través de estas diapositivas. A continuación vamos a ver con más detalle una contestación de demanda. ¿Me confirma por favor su visualización?
Está en archivo Word. Quizá por chat interno, si se visualiza correctamente. Todavía no, doctor. Sería dejar de compartir y volver a compartir. A ver, ahí está. ¿Qué tal? Ahora se puede ver bien, por favor. Excelente, todavía no se ve, doctor. ¿Podría dejar de compartir y volver a compartir? Porque a veces se comparte solo una pantalla. Sí, no hay problema. Vamos a realizar la indicación correspondiente. Dejar de compartir. Vamos a compartir el modelo que me interesa. ¿Qué tal ahora? Muy bien. Ahora sí, conforme, doctor. Excelente, muchas gracias. Bueno, este es un escrito realmente amplio que vamos a explicarlo con la mayor claridad posible. Como les había indicado, ya una contestación de demanda, a diferencia de una demanda inicial, ya nosotros sabemos quién es el secretario o el especialista judicial a cargo del proceso. Entonces se deberá consignar su nombre. Esto está, reitero, en la resolución judicial que se les notifica como demandados. De igual manera, consignaremos el número de expediente judicial. Si nos llega este año, será el número del expediente judicial y el año 2025. El cuaderno, la contestación de demanda, siempre se va a presentar en el cuaderno principal. El escrito vendría a ser el número 1 porque es nuestro escrito, nuestro primer escrito que nosotros presentamos ante el órgano jurisdiccional, y colocamos la sumilla. En este caso vamos a ver una contestación de demanda de alimento. Vamos a ver lo básico, pero he tratado de contemplar algunas figuras procesales interesantes. Señor juez del tercer juzgado de paz letrado de Pueblo Libre y Magdalena, ya identificamos ante qué órgano jurisdiccional va a ir nuestra demanda. Al contestar la demanda estamos aceptando la competencia territorial del órgano jurisdiccional. En este caso va dirigido al tercer juzgado de paz letrado de Pueblo Libre y Magdalena. Se consignará los nombres y apellidos del demandado, su identificación, su número de DNI, su domicilio real, su domicilio procesal, que por lo general se consigna una casilla judicial, y un domicilio electrónico, que en este caso es una casilla electrónica. Esta casilla electrónica proporciona el Poder Judicial de manera gratuita a los litigantes. Es un número de casilla electrónica. En el proceso de alimentos que sigue en mi contra, en este caso va a ir el nombre obviamente de la parte contraria, de la parte demandante, y a usted respetuosamente digo, ¿no? En mérito a mi documento nacional de identidad, recuerden que el demandado tiene que adjuntar su documento de identidad de su contestación de demanda. Solicito se me tenga por apersonado al presente proceso, la persona al proceso, aquí estoy presente, para lo cual procedo a contestar la demanda en los siguientes términos. Petitorio, ¿qué es lo que le pide a usted, señor juez? Así como el demandante pide que se declare fundada su demanda, yo voy a pedir lo contrario. Dentro del plazo legal de 5 días hábiles. ¿Por qué 5 días hábiles? Porque como hemos visto, el plazo para los procesos sumarísimos es de 5 días hábiles. La vía procedimental del proceso sumarísimo, proceso de alimentos. Contados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda. Me notifican la demanda hoy día, a partir de mañana corre el plazo legal. Cumplo con presentar mi escrito de contestación de demanda de alimentos, solicitando que la misma sea declarada infundada en mérito a los siguientes fundamentos. Es mi petitorio. Cumplo con contestar la demanda dentro del plazo legal señalado, y mi pretensión, solicito que se declare infundada la demanda. Por estos motivos,
Pero antes de yo dar mi fundamentación fáctica, es decir, mi fundamento de hecho, mi fundamento de derecho, y antes de ofrecer mis pruebas, como recordaremos, primero, por regla general, tengo que pronunciarme yo como demandado de cada uno de los hechos de la demanda. Primero me tengo que abocar a responder, a afirmar o a refutar los argumentos de la demanda, los fundamentos de hecho de la demanda. Cada uno, porque si omito alguno, ya sabemos que es una respuesta evasiva, una negación genérica, o haremos uso al derecho al silencio. Y eso el juez lo toma como presunción legal relativa de la verdad de los hechos invocados por el demandante. De manera de ejemplo, estamos consignando lo siguiente. Tenemos en este caso que imaginarnos qué es lo que ha dicho la demandante en su demanda de alimentos. Vamos a contestar cada punto. El primer hecho expuesto en la demanda es falso, por cuanto, por ejemplo, la demandante cuenta con un cargo estable, habiendo contratado una empleada que cuida al menor. En este caso, podemos advertir que el demandado está haciendo su derecho de contradicción y está indicándole al juez que es falso el primer argumento de hecho de la demanda, porque seguramente la demandante ha alegado que no tiene un trabajo, que es usual. Las demandantes, en este caso, por lo general, la representante del menor, que vendría a ser la madre de familia, en este proceso de alimentos, ha alegado en su primer fundamento que no tiene un trabajo, pero el demandado está diciéndole al juez que es falso, que ella sí tiene un cargo estable, tiene un trabajo, y que a consecuencia de ello, a evidencia de ello, hay una empleada que cuida al hijo menor. Y si se dan cuenta, cuando el demandado, sea un proceso de alimento, de desalojo, de reivindicación, de indemnización por daños y perjuicios, de cualquier pretensión civil, cuando hay esa discusión en cuanto a un fundamento de hecho, ¿qué es lo que va a tener que hacer el juez oportunamente? Fijar los puntos controvertidos. Es un tema que se verá seguramente, si es que me invitan, en otra exposición más amplia. Primer fundamento que alega la demandante es falso, señor juez, y lo contradigo. No es una respuesta genérica, estoy indicando que ella tiene un cargo estable y que inclusive ha contratado a un empleado. Pero no solamente lo puedo decir, vamos a ver que seguramente lo probará o adjuntará cierta documentación que pueda aseverar que es real lo que está alegando el demandado. Segundo fundamento. El segundo hecho expuesto en la demanda es parcialmente cierto, precisando que, por ejemplo, si bien trabajaba yo en una empresa, debido a que mi contratación era temporal, a partir del 1 de enero de este año, 2025, carezco de empleo. Seguramente la demandante, en su segundo fundamento de hecho de su demanda, ha alegado, ha manifestado que el demandado tiene un trabajo actual, está en planilla, y el demandado está diciéndole que es parcialmente cierto al juez porque sí tuvo un trabajo hasta el 1 de enero, pero que lamentablemente en la actualidad se encuentra sin empleo. ¿Se dan cuenta? Una cosa es negar categóricamente un fundamento de la demanda, otra cosa es parcialmente afirmarlo. En este caso estamos viendo dos ejemplos de ello, pero van a darse cuenta a medida que vamos avanzando, donde no solamente son alegaciones por escrito, sino tiene que haber algún medio probatorio o alguna evidencia de nuestras afirmaciones o negaciones. Punto 3. El tercer hecho expuesto en la demanda es cierto, por cuanto, por ejemplo, efectivamente firmé en el acta de nacimiento del menor, firmé el acta de nacimiento del menor, por cuanto es mi hijo reconocido. Desde luego, en el tercer punto, seguramente la demandante ha afirmado que con el demandado tuvieron un menor hijo en el año tal y seguramente presentando determinada partida de nacimiento.
El demandado está afirmando, está diciendo, es verdad, señor juez, tengo un hijo con la demandante. Y eso es muy importante porque, reitero, una contestación de demanda no siempre va a ser no, 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 es falso, es falso, es falso. La ley nos obliga a que cada punto, a que cada fundamento hecho de la demanda, o afirmemos o neguemos esos acontecimientos o esos hechos. Desde luego, si se tratara de un hijo que no es propiamente producto de una relación con la demandante, el demandado deberá negarlo, pero en el ejemplo que estamos mostrando no es el caso. Cuarto, el quinto hecho expuesto en la demanda es una fundamentación jurídica que, por ejemplo, deberá ser correctamente interpretada o aplicada por el juzgado. Quizás está interpretando de una manera una norma contenida en el Código Civil o en el Código Procesal Civil. Quizá estará indicándole en la demanda al señor juez que el demandado debe cumplir con toda la parte, con toda la pensión alimenticia, lo cual, como bien sabemos, la pensión alimenticia corresponde tanto al padre como a la madre, en la forma en que ellos lo prestan, que lo vamos a ver a continuación. En este punto, el demandado cumple con pronunciarse respecto a cada uno de los fundamentos de hecho establecidos en la demanda. Segundo, punto importante, reconocimiento o negación de la autenticidad de los documentos. Primero, y acá ya el demandado va a situarse en los medios probatorios que ofrece el demandante en su demanda. Primero, respecto al medio probatorio número 1, consistente en el documento del acta de nacimiento del menor, en honor a la verdad, reconozco mi firma en el mismo y reconozco que es mi hijo. Desde luego, está reconociendo la autenticidad del documento. ¿De qué documento? Del acta de nacimiento de RENIEC que adjuntó la demandante en su demanda. Segundo, respecto al medio probatorio número 2, consistente en el documento de liquidación de gastos del menor, niego la autenticidad de dicho documento por cuanto no se ajusta al costo de vida en la localidad. En este caso, el demandado considera que toda la liquidación que ha planteado la demandante quizá es excesiva, es onerosa y no se ajusta a la realidad, a las necesidades básicas del menor. Tercer punto, respecto del medio probatorio número 3, consistente en el documento de recibo de pago mensual del colegio particular, niego su autenticidad por cuanto a la fecha el menor ha sido retirado de dicho colegio sin mi consentimiento. Quizá la demandante adjunta un recibo de pago del colegio, pero de una fecha anterior, y el demandado está indicando que en la actualidad no estudia en el colegio su hijo menor y que no tiene su consentimiento. Todos estos puntos que el demandado absuelve de los fundamentos de hecho y del reconocimiento o negación de los documentos van a generar como consecuencia que el juez fije o determine los puntos controvertidos. Siguiente punto, exposición de los hechos que fundamentan nuestra defensa. Es decir, acá ya el demandado propiamente va a exponer sus fundamentos de hecho de la contestación de la demanda. Y comienza indicando las necesidades del menor y señala el demandado que ha cumplido con atender las necesidades del menor, conforme se puede verificar del siguiente cuadro, y señala un cuadro mediante el cual reconoce que ha habido sustento, ha ido abonando a una cuenta bancaria a nombre de la demandante una suma dineraria, en este caso 250 soles semanales, desde que el menor cumplió 1 año de edad hasta la actualidad. Si el demandado afirma esto, deberá oportunamente probarlo o acreditarlo.
Habitación. Habiéndose separado de la demandante, ella se ha quedado a vivir en una casa de la cual es copropietario hasta la fecha. Como la casa es copropiedad del demandado, el hecho que tanto la progenitora como el menor de edad estén viviendo en esa casa, el demandado le está indicando al juez que su derecho de copropiedad del 50% está siendo cubierto porque él hizo el retiro del hogar conyugal. Que seguramente, si es que están casados, será materia de invocarlo como una causal de divorcio. Pero en este caso lo está manifestando como sustento y como habitación. Vestido, alega el demandado que cumple cada 6 meses con llevar a su hijo a comprar ropa en centros comerciales. Esto, reitero, deberá estar acreditado en la contestación de la demanda. Educación, conforme a las transferencias bancarias mensuales, deposita la suma de 300 soles por el colegio particular de su hijo. Y en cuanto a recreación, que ha realizado la compra de tablets y laptops. De alguna manera el demandado está indicándole al juez que sí está cumpliendo como padre. Es por eso que su petitorio inicial es que sea declarado infundada la demanda. Posibilidades del demandado. Segundo hecho que el demandado fundamenta como defensa. Posibilidades del demandado. Punto número 2. El demandado ha venido siendo contratado temporalmente como trabajador de la Municipalidad de Pueblo Libre. Sin embargo, desde el mes de enero del presente año, he sido despedido injustificadamente, por lo que a la fecha de presentación de esta contestación no cuento con trabajo estable, habiendo iniciado un proceso judicial para mi reposición por ante el Poder Judicial. Actualmente vengo trabajando independientemente como técnico electricista en mi taller. El demandado está indicándole al juez que en la actualidad no cuenta con un trabajo fijo, sino como un trabajo como independiente, para que sea valorado seguramente al momento de fijar la pensión alimenticia si es que es amparada la demanda. Y aunado a ello, también manifiesta como su fundamento de hecho obligaciones a las que está sujeto el deudor, obligaciones a las que está sometido el demandado. Punto 3. El demandado cuenta con una obligación alimentaria para con su otro menor hijo, a quien le abona la suma de 250 soles mensuales, en el mismo monto que abona hasta la fecha al menor que representado en el presente proceso. Acá estamos viendo que el demandado alega que tiene otro hijo menor de edad y que también cumple con otorgar, o mejor dicho, también pasa un monto de pensión de alimentos. Pero esto, reitero, deberá ser probado, o por lo menos acreditado, en el punto respectivo denominado medios probatorios. Así como realiza la fundamentación de hecho y la fundamentación fáctica el demandado, como su estrategia de defensa, de igual manera deberá fundamentar jurídicamente su estrategia. En este caso, señala que el artículo 481 del Código Civil establece lo siguiente: los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide, por eso cuestiona la liquidación de gastos que hizo la demandante y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se ve sujeto el deudor. Por ello es que el demandado habla de la pérdida reciente de su trabajo, por eso es que el demandado hace mención a que tiene otra carga familiar, pero no solamente ello, sino a que viene cumpliendo de manera directa o indirecta con atender determinadas obligaciones del menor de edad. Si bien es cierto, no vive con él. Segundo, el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes indica: se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. El demandado cumplió en su fundamentación de hecho con indicarle al juez que viene cumpliendo
con el sustento, con la habitación, con la vestimenta, con la educación y seguramente lo acreditará en el punto que sigue a continuación relacionado con los medios probatorios. Siempre, estimados amigos, los medios probatorios, una vez que son citados, deberá de continuar con la siguiente frase: con la finalidad de, con la intención de acreditar lo siguiente. Los medios probatorios no deben ser citados de manera genérica. Adjunto, estado de cuenta bancaria y punto, no. Citamos los medios probatorios, ya sea en la demanda o en la contestación de demanda, y le decimos al juez qué queremos acreditar con ese medio probatorio. Es fundamental explicar qué queremos probar o acreditar con los medios probatorios que vamos a ofrecer en nuestra contestación de demanda. Así pues, en el punto 1 señala hoja de transferencias bancarias a la cuenta, en este caso de la demandante, cuyo titular es la representante del menor, con la finalidad de acreditar un pago semanal de 250 soles desde que el menor cumplió 1 año de edad hasta la actualidad. Medio probatorio indica su finalidad. Segundo medio probatorio, partida registral, número tal del inmueble ubicado en el domicilio de la demandante, donde se podrá verificar que soy copropietario del inmueble, además de ser el inmueble donde vive el menor. Nos damos cuenta, medio probatorio y su finalidad, para verificar, acreditar o probar. Punto 3. Recibos de compra de ropa del menor de edad en centros comerciales con la finalidad de acreditar que cada 6 meses compro ropa al menor. Transferencias bancarias mensuales a favor del colegio particular para acreditar el pago mensual de la educación del menor. Recibo de compra de tablet y laptop con la finalidad de acreditar la recreación del menor. Contratos temporales del demandado con la finalidad de acreditar el trabajo temporal realizado hasta el mes de enero del presente año. Reporte del proceso judicial expediente número tal, con la finalidad de acreditar que a la fecha está pendiente de sentenciar un proceso judicial de reposición laboral del suscrito. Con estos dos medios probatorios, el demandado le está diciendo al señor juez, sí, si bien es cierto, parcialmente tiene razón la demandante, tuve un contrato, tuve un trabajo hasta enero de este año, señor juez, estoy en juicio con la entidad por un despido injustificado y acá está la prueba. Acredito que tuve un trabajo estable, perdón, un trabajo temporal hasta el mes de enero, lo acredito, es cierto, pero también acredito que ya no estoy en ese trabajo y que le inicié un proceso judicial a la entidad. O sea, el demandado no solamente fundamenta de palabra los hechos que alega en su contestación, sino que los prueba. Es muy importante probar los hechos que se establecen como fundamentación fáctica. Octavo, acta de conciliación respecto de mi otro menor hijo al que le abono la suma de 250 soles mensuales, en el mismo monto que abono hasta la fecha al menor que es representado en el presente proceso. Acá está indicando sus posibilidades, puesto que ya tiene una obligación de igual jerarquía, de igual pretensión con su otro hijo menor, y adjunta un documento que desde luego adquiere la calidad de una sentencia, como vendría a ser un acta de conciliación extrajudicial. Hay que ser también muy inteligentes al momento de ofrecer medios probatorios, ver su idoneidad y sobre todo su eficacia. En este caso adjunta el acta de conciliación extrajudicial inobjetable, es un documento que acredita los centros de conciliación extrajudicial están plenamente facultados para dirimir controversias de manera pacífica, desde luego. Pero esto es respecto de su otro menor hijo, respecto de lo que la ley denomina, respecto de otra carga que tiene el demandado, que será valorado por el juez al momento de la audiencia o al momento de sentenciar. 9. Un medio probatorio interesante, declaración de parte de la representante del menor, con la finalidad, no simplemente tengo que decir
quiero sentarla en la audiencia a la demandante y que hable. No es así. ¿Por qué ofrezco la declaración de parte de la demandante? Con la finalidad de acreditar los pagos que realizo hasta la fecha. Quiero que me diga si efectivamente estoy o no haciendo estos pagos. Acá está, señor juez, mis alegaciones. Acá están las pruebas. Que le digo a usted, señor juez, que no estoy cumpliendo. Entonces, ya entramos a la contienda. Por eso es muy importante que en algunos casos se cite a la demandante o al demandado a declarar. Y eso es un medio de prueba, la declaración de parte. Con la finalidad de acreditar los pagos que realizo hasta la fecha, las circunstancias en las que me ocupo de mi hijo y además de la existencia de un nuevo compromiso y que la representante cuenta con trabajo estable. A ver, señor juez, si ante su judicatura es verdad o no de parte de la demandante lo que estoy afirmando. Si a usted le va a mentir o no, porque yo le estoy acreditando con pruebas. Décimo, inspección judicial, otro medio probatorio importante, inspección judicial en mi taller de técnico electricista ubicado en tal lugar para acreditar las condiciones de mi trabajo actual y mi posibilidad económica. Perfectamente amparable, el demandado está diciendo, señor juez, ya le estoy demostrando que no tengo un trabajo dependiente, no estoy en planilla, pero si usted lo estima pertinente, admita la inspección judicial y vean las condiciones en las cuales trabajo. Tengo un pequeño taller de electricista y usted verá mi posibilidad económica porque lamentablemente no me encuentro en un lugar, en una avenida, en un lugar donde la clientela pueda estar al 100% todos los días. En consecuencia, realícese la inspección judicial en el trabajo independiente actual que tengo. Son medios de defensa del demandado. Recuerden el derecho de contradicción. Yo como demandado tengo derecho a defenderme con todos los medios probatorios que establece el Código Procesal Civil. Y acá estamos viendo en esta contestación de demanda documentos, declaración de parte e inspección judicial. Anexos. En los anexos sí, a diferencia de los medios probatorios, los anexos sí pueden ser simplemente citados, porque son, como su mismo nombre lo dice, son anexos que van a ir conjuntamente con la demanda, van a ir acompañados, perdón, de la contestación de la demanda. ¿Qué voy a anexar a la contestación de la demanda? Desde luego, la copia de mi DNI, como demandado. Acá hay un punto muy importante respecto al artículo 565 del Código Procesal Civil. Y me gustaría leer para este caso en particular de una contestación de demanda de alimentos. Anexo especial de la contestación. El juez no admitirá la contestación si el demandado no acompaña la última declaración jurada presentada para la aplicación de su impuesto a la renta o el documento que legalmente la sustituya. De no estar obligado a la declaración citada, acompañará una certificación jurada de sus ingresos con firma legalizada. Es por ello que el demandado presenta como anexo una exigencia del Código Procesal Civil, del artículo 565. La certificación jurada de los ingresos del demandado con firma legalizada por notario, al no estar obligado a la declaración jurada del impuesto a la renta. Quienes en el Perú, en ese año 2025, no ganen más de 46.000 soles, no están obligados a la declaración jurada del impuesto a la renta. Pero la ley procesal señala, exige, es más, dejen claro que el juez no admitirá la contestación de la demanda si el demandado no adjunta o no acompaña por lo menos una declaración jurada de sus ingresos. Es obligación del demandado manifestarle, indicarle al juez cuál es su posibilidad económica. Es por ello que la certificación jurada de ingreso del demandado con firma legalizada es un anexo obligatorio para toda contestación de demanda de alimentos. Téngalo presente de conformidad con el artículo 565 del Código Procesal Civil, anexo especial para la contestación de demanda.
Otro punto, desde luego, son los aranceles judiciales y la cédula de notificación, principalmente el arancel judicial por ofrecimiento de pruebas, porque el demandado está ofreciendo pruebas, reitero, declaración de parte, inspección judicial y documentos, y las cédulas por concepto de notificación judicial. Anexa prácticamente todos los medios probatorios citados en físico. A letra, decimos, hoja de transferencias bancarias, cuyo titular es la demandante, partida registral del inmueble, recibo de compra de ropa del menor de edad en los centros comerciales, transferencias bancarias mensuales del colegio, recibo de compra de la tablet y el laptop, contratos temporales que suscribió el demandado con la entidad en la cual trabajó, reporte del proceso judicial del expediente número tal en el cual está haciendo juicio a la entidad para reposición, porque me pidieron injustificadamente, y el acta de conciliación extrajudicial respecto a la otra carga familiar que tiene con su otro menor hijo. Recuerden, medios probatorios, citarlos y explicar su finalidad o qué se pretende acreditar con esos medios probatorios, y los anexos, todo que sea documental, que sea citado en los medios probatorios, adjuntarlo en físico en la contestación de demanda. Por lo expuesto, señor juez, pide usted admitir a trámite la presente contestación de la demanda y se pondrá la fecha del día dentro del plazo establecido por la norma procesal para contestar, y desde luego la firma del demandado y la firma y sello del abogado patrocinante. Esto es, a manera de ejemplo, una contestación de demanda, la cual he podido citar en esta oportunidad y compartido a los organizadores para que pueda ser de conocimiento también de ustedes. ¿No es cierto? Veo que hay una pregunta en el chat, desean que las absuelva ahora, o en todo caso, por mi parte, he terminado la exposición y la procederé a absolver, si me da la autorización la ponente, al finalizar mi disertación, que reitero ya por mi parte es todo lo que les puedo compartir en esta sesión, que reitero mi agradecimiento y quedo a disposición de todos ustedes, estimados amigos, colegas y estudiantes. Muchas gracias, estimado doctor Alfredo León Hernández. Felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema redacción de una contestación de demanda. Doctor, tenemos unos minutitos para poder responder las preguntas. A través del chat del Zoom tenemos la pregunta del doctor Pavel Córdoba, quien nos dice, estimado doctor, el otro sí digo, ¿en qué casos se deberán utilizar? Por supuesto, los otros sí digo se emplearán tanto en la demanda como en la contestación de demanda, como en los escritos posteriores que presenten las partes al proceso judicial, y los otros sí digo son una especie de adición al pedido principal de una pretensión, de un petitorio. Por ejemplo, otro sí digo puede ir en la contestación de demanda adjunto la constancia de habilitación profesional del abogado que firma la presente contestación de demanda o el presente escrito. Otro sí digo, siempre serán apartados adicionales que la parte procesal le pide al juez, pero que no guarda necesariamente relación directa con el pedido principal del escrito, pero es un agregado. Y ya dependerá del juez conceder el otro sí, o simplemente decir en su resolución, téngase presente, ¿no? Correcto, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Rocío, que nos dice, ¿cómo podría defenderse el demandado si se encuentra en rebeldía? Rebeldía, claro, rebeldía es una institución procesal muy interesante, puesto que la rebeldía
obedece a la situación jurídica en la cual el demandado no contestó a tiempo la demanda. Habíamos señalado que la contestación de demanda tiene un plazo perentorio. Cuando se vence el plazo y se pretende ingresar una contestación de demanda, el juez no la tendrá por admitida y declarará al demandado rebelde. Bueno, ante este escenario hay determinadas estrategias legales. La primera es impugnar la rebeldía y a través de una interlocución o de una acción, en este caso una nulidad, solicitar la nulidad del acto de notificación, por ejemplo. En ese escenario, vamos a impugnar la rebeldía, puesto que no fui debidamente notificado, hubo un vicio en la notificación. Ahora, si lamentablemente se rechaza esta nulidad o se demuestra o se verifica que el demandado sí estuvo debidamente notificado, sino que eh, por algún motivo se le venció el plazo, podría ofrecer medios probatorios, pero ya no como contestación de demanda, sino ofrecerlos de tal manera que, de acuerdo a su importancia o relevancia, el juez los admita como medios probatorios de oficio. Nosotros leemos el Código Procesal Civil, el juez tiene la facultad de admitir o de proponer en resolución inimpugnable la actuación de medios probatorios de oficio. En medios probatorios de oficio, el juez los dispone y esa resolución es inimpugnable. Entonces, con una correcta asesoría y dependiendo cuál es la materia, la pretensión, podría invocar el demandado al juez que en algún estadio del proceso se actúe un medio probatorio, pero no como ofrecimiento del demandado, sino que lo adecue como medio probatorio de oficio. Después de ello, si el demandado va a estar rebelde en el proceso, podrá asistir a las audiencias, podrá, por ejemplo, solicitar una conciliación. La conciliación el demandado la puede solicitar inclusive antes de la sentencia, porque está en rebeldía. Podrá brindar un informe oral si es que lo solicita. Podrá presentar un alegato por escrito. Pero en cuanto a la etapa procesal de contestación de demanda, ya habrá precluido esa etapa, porque la rebeldía tiene esas consecuencias. Ojo, la rebeldía no es una prohibición a que el demandado no presente escritos, no participe en la audiencia, no haga informe oral, no realice alegatos por escrito. No, el demandado lo puede hacer, pero ya venció esa etapa procesal de contestación de la demanda. O sea, ya sus medios probatorios que él quiso ofrecer ya precluyó su oportunidad. Pero como les he dicho, hay formas o estrategias para adecuarlo en el proceso. Y otro caso, si quiero ampliar un poco este punto, es a veces los demandantes en su demanda son muy escuetos, son muy pobres en cuanto a los medios probatorios. Y cuando el juez considera que determinados puntos controvertidos deben de dilucidarse para emitir una sentencia, necesita de determinadas pruebas que no han sido presentadas por el demandante. Y como el demandado está en rebeldía, el juez necesita esa invocación. Y el demandado por ahí podría, a través desde luego de la presentación de un escrito presencial o virtual, indicarle al juez, en base a esa impertinencia, falta de claridad de los medios probatorios del demandante, solicitar que incorpore de oficio determinados medios probatorios. Es una facultad legal del juez incorporar medios probatorios de oficio, cuando los medios probatorios resulten insuficientes para dilucidar una controversia judicial. Muchas gracias, doctor. Tenemos la levantada Sí, la manita del doctor Dani. ¿Puede hacer su pregunta?
Sí, muchas gracias. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí. Sí, doctor, me queda una duda. Cuando se emite la notificación al demandado, ¿esta puede ser de forma física o también, digamos, virtual, haciendo uso de una red social? Tiene que ser la formalidad en físico. Siempre se le debe notificar al demandado en físico. Esa es una regla que por lo menos el Código Procesal Civil lo exige. Sí hay notificaciones vía redes sociales, vía WhatsApp, pero ello, más que todo es en temas de alimentos, por ejemplo. Quiero hacer una pequeña tingencia por cuestiones de tiempo. Ya tendría que, por mi parte, dar por finalizada la presente exposición. No sé si me autoriza la moderadora de poder culminar ya la sesión por temas de tiempo. De acuerdo, doctor. Ya pasaríamos a culminar. Reitero nuestro agradecimiento, estimado doctor Alfredo León Hernández, por su presencia e ilustrarnos con su amplio conocimiento. Recuerde, doctor, que la Asociación Jurídica de Derecho en Línea siempre será su casa y esperamos seguir contando con su participación en los próximos eventos académicos. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, siempre encantado de compartir con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.